Hola a todos, yo soy Sara Monster y bienvenidos al análisis de draft para la cuarta temporada de la ABL, la Amateur Battle League. Sus Cuernavaca Cyndaquils están de vuelta después de un breve descanso. La temporada pasada, la temporada 3, nos quedamos muy cerca de llegar a los playoffs. Nos faltó nada, prácticamente nada, pero aún así fue una temporada muy divertida. Entonces me alegra mucho estar de regreso. Y esta vez tenemos un equipo bastante interesante, así que vamos a repasarlo uno por uno. Tenemos las categorías que teníamos nada más de restricción que un Pokémon de la categoría más alta, la de Restricted, era lo único que podíamos tener. De ahí en fuera, si quería tener dos, por ejemplo, de Gmax o dos de S-Tier, se podía tener incluso más de los que permitían para A o para B, utilizando esa. Es como un Pokémon libre. Pero vamos a ir viendo qué tal quedó el equipo. Comenzando con precisamente nuestro Restricted, que es Marshadow. Y Marshadow es un Pokémon muy interesante. Me gusta mucho su typing, que es fantasma peleador. Tiene unos hermosos stats de 125 en ataque y en velocidad. Y es decentemente aguantador. Creo que su principal atractivo es su ataque especial, que es Spectral Thief, que se roba los boosts del oponente al que va a atacar para después pegarle con ellos. Además de eso, tiene cosas muy interesantes. Habilidad Technician, que boostea su Shadow Sneak, que aparte tiene Stab. Tiene por ahí Drain Punch, tiene por ahí algunas otras cosas interesantes. Puede usar el nuevo ataque Poltergeist, que es muy fuerte, yo creo. La mayoría de los ataques nuevos son muy fuertes. Entonces Marshadow es un excelente atacante físico, un Pokémon que me gusta mucho. Vamos a ver qué tal nos va con el pequeño Marshadow. De ahí vamos a pasar con Lapras, que va a ser nuestro Gigantamax. La temporada pasada me tocó jugar muchas veces contra Lapras, entonces creo que es una buena forma de digamos como aprovechar, usarlo yo, ver qué podemos lograr. A Lapras todo el mundo lo ama o lo odia. Tiene un excelente HP de 130, sus demás stats son muy balanceados. Tiene muy buena cobertura, aparte de cosas básicas como su Hydro Pump o su Freeze Dry, que tienen Stab de agua y de hielo. Tiene cosas como Thunder, tiene cosas como Psychic. Puede hacer locuras ahí con su Berry Song. Tiene el Gmax Resonance, que pone el velo sin necesidad de tener el Hail. Sus habilidades son buenas. Tiene Hydration, más o menos. No me encanta tanto como las otras dos, pero Water Absorb lo hace inmune al agua. Shell Armor lo hace incapaz de recibir golpes críticos. Entonces Lapras creo que es un Pokémon versátil. Es un Pokémon que me agrada para tener de Gmax. Y de ahí van a empezar a ver un patrón, porque el siguiente Pokémon va a ser Dracovish. Dracovish, que también es muy amado, muy odiado. Tiene ahí su ataque de Vicious Rend, que puedes spamearlo intensamente en cualquier cosa. Tiene otras cosas interesantes como Psychic Fangs. Tiene otras cosas interesantes como sus ataques de dragón. Su habilidad de Strong Jaw hace que pegue todavía más duro con varios de esos ataques. Tiene aparte Water Absorb por si hace falta. Generalmente no se usa mucho. Tiene muy buena defensa de 100, 90 en HP y en ataque. Entonces ahí está bastante decente. 75 de velocidad, que lo pone en un tier bueno, sí. Entonces Dracovish, realmente no hay mucha estrategia detrás de cómo usar a Dracovish, pero pues es divertido. Vamos a tratar de aprovecharlo. Ahí vamos a tener a nuestro pescado asesino. Y precisamente después de Dracovish, que va a ser nuestro S-Tier, vamos a tener a nuestro primer A-Tier, que va a ser Politoed. Politoed está de regreso con su impresionante habilidad de Drizzle, que hace que empiece a llover cuando sale. Aparte de eso, no creo que lo use mucho, pero va a tener también su Water Absorb. Va a tener Damp, por si quiero evitar que las cosas exploten. Tiene muy buena defensa especial de 100, 90 de HP y ataque especial. Entonces Politoed no es precisamente un Pokémon que solamente se ocupe del lado defensivo. Tiene acceso también a Berry Song, porque ¿por qué no? Puede tratar de usar eso por lo menos una vez. Cosas muy básicas como Scald, Haze, por ejemplo, Ice Beam, Hipnosis, que no sé qué tanto uso vea por ahí. Pero Politoed es uno de esos Pokémon que nunca he usado realmente, entonces esta va a ser la oportunidad. Tal vez ya se dieron cuenta de que nuestro equipo va a estar haciendo varias cosas de lluvia. Entonces Politoed va a ser una pieza fundamental de eso. Después vamos a pasar con nuestro otro A-Tier, que va a ser Alola Raichu, un Pokémon que me gusta mucho. Su typing es muy bello, eléctrico y psíquico son dos de mis tipos favoritos. Tiene acceso a los ataques nuevos, que son Rising Voltage y Expanding Force. Entonces
ya desde ahí tiene una presencia ofensiva muy cañona. Tiene otras cosas como Surf, por ejemplo, es usuario de Fake Out, Focus Blast, tiene por ahí tal vez Nasty Plot, Calm Mind. Entonces no tenemos a Pure Incursion para que aproveche de su habilidad de Search Surfer, pero podemos hacer algo por ahí al respecto para que de todos modos pueda brillar. Me gusta mucho tener a Raichu en equipo porque se me hace un buen Pokémon, buena velocidad de entrada ya con 110, buen ataque especial de 95. Las formas Alola la verdad es que me gustaron mucho cuando las vi por primera vez, varias de ellas. Entonces vamos a tener ahí al Raichu Alola, que yo creo que nos va a ayudar mucho. Y hablando de formas Alola, otra de mis favoritas es Alola Marowak. Marowak de hecho es yo creo que mi forma Alola favorita. Tiene un gran typing de fuego y fantasma, como el buen Chandelure por ejemplo. 110 de defensa, 80 de ataque, 80 de defensa especial, son sus mejores atributos. Tiene baja velocidad con 45, lo cual lo hace un potencial usuario ahí en Trick Room para que tenga también la opción. También tiene el nuevo ataque de Poltergeist, pega durísimo con Flare Blitz y puede aprovechar su habilidad de Rockhead para que no tenga ningún daño de regreso. Puede tener Lightning Rod para tener ahí una inmunidad muy útil, sobre todo teniendo a mis Pokémon de agua en este equipo de lluvia. Tiene aparte la habilidad de usar su huesito para que pegue todavía más duro. Entonces este Pokémon me encanta. Este Pokémon tiene hay una cierta, no necesariamente es tan versátil, pero el simple hecho de que lo que puede hacer lo hace muy bien, lo hace un gran Pokémon. Entonces Alola Marowak va a ser nuestro primer B-Tier. De ahí vamos a pasar con Meowstic. Si recuerdan, en nuestro draft original de la temporada pasada teníamos a Meowstic. Lamentablemente me di cuenta después de que para ese entonces todavía no tenía acceso a sus habilidades especiales. Entonces cambié a Meowstic. Acabé usando como mi usuario de Prankster a Sableye. Sableye hizo un excelente trabajo, tuvo una temporada muy buena. Pero es tiempo de la revancha de Meowstic. Vamos a tener acceso tanto a la forma hembra como la forma macho. Tienen buenos stats en, por ejemplo, velocidad de 104, 81 de defensa especial, 83 de ataque especial. Habilidades muy buenas como precisamente Prankster para la forma macho y Competitive para la forma hembra también. Tal vez por ahí le podamos dar algún uso. Tiene acceso a varias cosas que sirven muy bien como soporte para el equipo. Y también tiene acceso al nuevo Expanding Force, entonces eso siempre es muy divertido. Meowstic está aquí para redimirse de la temporada pasada, que ya no pudo brillar. Entonces ese va a ser nuestro segundo B-Tier. De ahí vamos a pasar con Beartic. Y Beartic de inmediato notarán tal vez que su velocidad no es muy buena, es de 50. Y que su typing no es el mejor. Los Pokémon de hielo hasta que apareció el Darmanitan de Galar no habían brillado mucho. Pero aún así, pasando a lo positivo, Beartic tiene un ataque impresionante de 130. Tiene buena defensa y defensa especial de 80, 95 de HP. Entonces ahí ya empieza a verse un poquito mejor el oso. Tiene aparte las habilidades de Slush Rush y de Swift Swim. Entonces eso también se puede aprovechar ahí en la lluvia. Puede ser más veloz, puede empezar a soltar golpes sin tener que preocuparse de ir después. Tiene acceso a cosas como Super Power, por ejemplo. Tiene prioridad con Aqua Jet. Su stab de Icicle Crash va a pegar muy duro. Entonces ahí podemos hacer funcionar al buen Beartic y vamos a poder aprovechar ahí la fortaleza que trae. Es un Pokémon que tampoco he usado antes, pero que me llamó la atención y decidí que era el momento ahí de probar su poder. Después vamos a tener a Comfey. Y la cosa con Comfey es que para empezar es tipo hada. Entonces ya de por sí tener una hada siempre es algo muy bueno. Pero cuando lo vi, realmente fuera del typing no le veía mucho chiste. Pero dije, ok, necesito un hada. Ese es de los que tenemos ahí en la categoría C. Entonces ya después me fijé. Tiene buenos stats. Tiene 90 de defensa, 110 de defensa especial, 100 de velocidad, que es un tier ya bastante decente. Pero aparte de eso, lo principal que tiene es su habilidad de Triage, que le da prioridad. Y le da no solamente prioridad, sino que creo que más 3 de prioridad a ataques que involucren curar. Entonces las otras dos habilidades, tiene Flower Veil y Natural Cure, no creo que las use tanto. Pero Triage ya de entrada me da ahí la opción de hacer varias cosas con mi equipo que le convienen bastante al equipo. Entonces de entrada tal vez Comfey no era de lo que tenía pensado que fuera a brillar más, pero puede que sí, tiene mucho potencial Comfey, tipo nada más hada como había comentado. Entonces ya desde ahí también lo hace un excelente typing y yo creo que Comfey
va a brillar independientemente de que sea categoría C. Después vamos a pasar de ahí con Skuntank. Skuntank no es un excelente Pokémon, tiene algunas cosas buenas, muy buen HP, 103, buen ataque de 93, está en una categoría de velocidad decente con 84. Su typing es muy bueno, tiene Poison Dark, veneno siniestro, entonces siempre es bueno tener ahí a alguien que sea súper efectivo precisamente contra las hadas. Tiene, por ejemplo, Sucker Punch con Stab, que va a ser muy bueno. Tiene acceso a unos de los ataques nuevos, que también me agrada bastante. Entonces, sus habilidades no son malas. Stench hace que pueda flinchar. Aftermath hace daño garantizado cuando cae en batalla. Entonces, igual y Skuntank no va a ser de los principales Pokémon a seguir de mi equipo, pero yo creo que va a cumplir ahí ciertas labores que nos van a ayudar mucho. Hay que echarle un ojo a este buen Skuntank que yo creo que tendrá que aportar. Vamos a pasar con nuestro último C-Tier, que va a ser Leafeon, una de las evoluciones. Entonces tiene ahí buenos stats, 95 de velocidad, lo hace bastante bien, bueno para ciertas situaciones, buena defensa de 130, buen ataque de 110, entonces flaquea un poco en otras cosas, pero es uno de los principales usuarios del nuevo ataque de Grassy Glide. Entonces eso definitivamente me llamó la atención. Tiene acceso a Rain Dance, por ejemplo, pega muy duro tiene Leaf Blade, por ejemplo, tiene algunas otras cosas de cobertura, pero creo que lo principal es que tiene Chlorophyll de habilidad, es una de sus habilidades, y eso hace que si en algún momento, por ejemplo, alguien me quiere quiere frenar la lluvia, que casi siempre voy a estar utilizando con el sol, se la tiene que pensar dos veces. Pero Leafeon, otro Pokémon que no he usado antes, pero que definitivamente le veo mucho potencial. Así que vamos a ver qué tal nos va con este buen Leafeon. Y vamos a cerrar fuerte, porque tenía ahí todavía el espacio libre. Entonces, después de pensarle un poco que quería decidirme por otro Gmax, entonces agarramos a Gmax Duraludon. Y Duraludon es un excelente Pokémon de dobles, tiene muy buenas stats. Su velocidad para empezar 85, lo pone en buen rango, pero aparte tiene 95 de ataque, 120 de ataque especial, 115 de defensa. Y sus habilidades, las primeras dos no son nada excelentes, metal pesado, metal ligero, pero la última es Stalwart, y esta habilidad es increíble porque evita que le usen ataques de redirección. Entonces no se preocupa por Follow Me, no se preocupa por otras cosas como Rage Powder. Y aparte, como ese typing que tiene este tipo acero dragón, se pueden cargar de las hadas, y sobre todo muchos de los principales usuarios de Follow Me son hadas. Entonces me agrada mucho tener ahí esa opción. Me agrada mucho tener dos Pokémon que pueden hacer Dynamax, Gigantamax, porque eso de inmediato hace que mis oponentes se tengan que preocupar más de si vengo con el Lapras, de si vengo con el Duraludon. Duraludon aparte tiene muy buena cobertura, tiene aparte de cosas con Stab como Flash Cannon o Draco Meteor, va a tener ahí Thunderbolt, va a tener ahí Dragon Pulse, va a tener ahí incluso un Body Press de Duraludon puede llegar a doler bastante por esa stat de defensa que es bastante alta. Entonces me agrada este Pokémon, me gusta que voy a poder estarlo usando con el resto del equipo. Sí, tenemos ahí la parte de la lluvia, que probablemente sea algo que vamos a usar bastante seguido, pero tampoco tengo que depender completamente de eso. Creo que tenemos un equipo muy completo. Creo que los equipos en general de la liga pintan para que esta temporada sea excelente. Entonces nos estaremos viendo muy pronto. Puede que ya les esté preparando una primera sorpresa. Y de todos modos les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Estos son sus Cuernavaca Cyndaquils para la cuarta temporada de la ABL. Yo soy Salomonster y nos vemos a la próxima.